Usura, quien, hermano, tiene a cargo la exposición de la predicación de la palabra. Nuestro hermano Julio Usura con nosotros. Recibámosle. Amados hermanos, que la paz de Dios sea con todos. Para mí es un privilegio muy grande, grandísimo diría, el estar este día primero de la semana con ustedes para compartir la bendita palabra del Señor. Quiero agradecer a ustedes por la invitación, al hermano Medardo Núñez también, por haberme hecho partícipe de esta fiesta espiritual. No hay duda, la iglesia tiene talento. Imagínense ustedes, todos los que han pasado a cantarle al Señor, lo han hecho con el corazón, lo han hecho con entendimiento. Eso significa que lo que hemos estudiado ayer precisamente en la escuela, la última escuela, la puerta está como está, está abierta. Y esto significa que nosotros tenemos la obligación, la responsabilidad de continuar haciendo esto y mucho más. Me alegra ver a hermanos que hace rato no veía, hermano Samuel, hermano Elías y otros hermanos más que tenía ratos de no ver. Creí yo en mi pensamiento que iba a ver hermano Osmín Gallego, ¿verdad? También, pero no vino, ¿verdad? Pero bien, los que estamos acá nos hemos gozado y alegrado. Ahora, hermanos, vamos a buscar una lectura. Que está precisamente en Gálatas 1, 6 al 9 vamos a leer. Y el título ya lo dijeron los hermanos, se llama El Evangelio de las Escrituras. Si lo tienen, entonces leemos del versículo 6. Estoy muy sorprendido de que ustedes se hayan alejado tan pronto de Dios, que los llamó mostrando en Cristo su bondad, y se hayan pasado a otro evangelio. El 7. En realidad, no es que haya otro evangelio. Lo que pasa es que hay algunos que los perturban a ustedes, que quieren trastornar el evangelio de Cristo. El 8 dice: pero si alguien les anuncia un evangelio distinto del que ya les hemos anunciado, que caiga sobre él la maldición de Dios, no importa si se trata de mí mismo o de un ángel venido del cielo. El 9 dice: lo he dicho antes y ahora lo repito, si alguien les anuncia un evangelio diferente del que ya recibieron, que caiga sobre él la maldición de Dios. El evangelio de las Escrituras vamos a tratar de facilitar, de compartir, y con esto, por supuesto, estar atentos a esas cosas que alrededor de nosotros están. Vamos a orar. Soberano y bendito Dios, tú, Señor, que habitas y permaneces por los siglos de los siglos, gracias te damos, Señor, porque este primer día de la semana nos has dado el privilegio de poderte cantar alabanzas, de poder demostrar ese talento que tú nos has dado con tu Santo Espíritu, que nos diste el privilegio de asistir y compartir en esta mañana. Gracias, mi Señor, porque tuviste misericordia de nosotros y también nos diste la vida. Gracias porque hasta aquí tu ángel y tu Santo Espíritu no se han apartado de nosotros. Pero ahora venimos delante de ti necesitados de tu palabra. Te rogamos que seas tú quien hable a este pueblo sabio y entendido, para que se evite de ser contaminados de otros evangelios, mi Señor. Te rogamos que si hay algunos enfermos, que tú pongas tu mano divina y los declares sanos en esta mañana.
Padre, en el nombre de Jesucristo te suplicamos estos agradecimientos y favores. Amén. Siéntense, hermanos. Cuando leemos esta parte o estos versículos, nos damos cuenta como iglesia de Dios, oiga, como iglesia de Dios, que la contaminación tiene años de ser contaminación o de estar predicando un evangelio contaminado. Es decir, un evangelio que no es lo que Jesús dijo que se predicara, ni lo que Pablo ni los apóstoles predicaron. En esta versión dice: estoy muy sorprendido de que ustedes se hayan alejado tan pronto de Dios, que nos llamó mostrando en Cristo su bondad, y se hayan pasado a otro evangelio. De repente a nosotros nos gustan las palabras lisonjeras, ¿ya? Esas palabras lisonjeras que llegan por ahí y nos sacuden. A pesar de ser un pueblo sabio y entendido, nos sacuden creyendo que lo que estamos recibiendo es una verdad. Se ha dicho, según los escritos, se ha dicho que 6 libros nuevos, oiga, 6 libros nuevos se escriben precisamente en los Estados Unidos sobre religión. 6 libros diariamente se escriben en Estados Unidos sobre religión. Y ustedes van a ver las bibliotecas disque cristianas, ¿verdad? Así, disque quiere decir que son o no son, ¿verdad? Cristianas. Tienen cantidad de libros ya de 1919 que hablan precisamente sobre religión. Pero hay un problema. ¿Cómo es posible que haya tanta escritura, pero ninguna de las escrituras o ninguno de los libros apunta a la verdad? Es lamentable, porque no se va a desconocer que Estados Unidos, Europa, Asia, África hoy en día está produciendo cerebros. Oiga, está produciendo cerebros que están produciendo mucha literatura religiosa, pero lamentablemente no están hablando de la verdad escritural, sino que son palabras ¿qué? Palabras lisonjeras. Y desgraciadamente nosotros los seres humanos somos propicios muchas veces de que nos digan cosas. Muchas veces nos dejamos adular. La adulación no es buena. Es un término, ¿verdad? Un término que muchas veces no sabemos manejar. Y eso sucede en la iglesia, hermanos. De repente hacemos una presentación de la palabra que llega al corazón, que cambia, que transforma. Y cuando salimos nos dicen los hermanos: estuvo magnífica la predicación. ¿Y saben qué resulta en muchas ocasiones? Que nos llenamos de levadura. ¿Ya? Nos llenamos de levadura. La de levadura, para eso hay algún panificador aquí, sí, sirve para inflamar, ¿verdad? Para hinchar el pan. Y llega un momento, dentro de la iglesia, estoy hablando dentro de la iglesia, llega un momento en que queremos que nos rindan pleitesía porque tenemos elocuencia de palabra. Y eso se llama enfermedad. ¿Ya? Nosotros tenemos que ser humildes. ¿Ya? Si después de la predicación le dice: predicación muy hermosa, muy bonita, bendito sea Dios, la honra y la gloria sea para Dios, pero mantenerse como con los pies sobre el suelo,
Oiga lo que dice acá. Hoy es la era, hoy es la época, este es el siglo del conocimiento. El siglo XXI es el siglo del conocimiento. Y usted va a ver en las famosas redes sociales todo tipo de información, buena, mala, regular, excelente, en las redes sociales. Y ese es un problema que la iglesia tiene en este momento. La iglesia está en el culto y está en las redes sociales. Está bien, ¿verdad?, que estuviera recibiendo conocimiento positivo. El problema es que está recibiendo basura. ¿Ya? Hay cultos donde el hermano está haciendo la presentación y los hermanos están chateando, están viendo el Facebook. ¿Por qué? Porque estamos en la era del conocimiento, en el siglo del conocimiento. ¿Ya? ¿Quiere hablar usted en este momento? Por ejemplo, los celulares que andamos hasta Australia, usted puede hacerlo. El siglo pasado no se podía hacer. ¿Ya? Y allá por el 80 menos, ¿verdad? Entonces hoy la pregunta es, ¿por qué hay tanto conocimiento disponible para la humanidad y no obstante existe tanta ignorancia acerca de la verdad? Oiga, Grecia se adjudicó tener filósofos como Sócrates, Aristóteles y otros más. Roma, de igual manera. Había conocimiento. Todavía en algunos casos se toman algunos tratados precisamente de Roma. Y Roma, la base en este derecho jurídico que nosotros tenemos en el país, la sede ha sido Roma. Tanto conocimiento. Pero ¿y cómo es posible que hay tanto conocimiento y no se escriba sobre la verdad? Hay tanto talento en la iglesia. Ayer en Apopa, un hermano, el hermano Samuel, hizo la misma situación que la hermana hizo hoy. Decir todas las lecciones, pero también los versículos. Qué hermoso sería que nosotros, al menos el sábado, nos aprendiéramos un texto de memoria. El año tiene 52 semanas. En el año serían ¿cuántos versículos? 52. Y la pregunta es, usted tiene 10 años de estar acá. Si nos hubiésemos aprendido en 10 años un 52 versículos al año, usted tendría ¿cuántos versículos? 520 versículos en el año, o en los 10 años que tiene. Hay tanto conocimiento. Pero ¿por qué entonces? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Ya? ¿Qué es lo que está sucediendo en este momento? Busquemos Apocalipsis capítulo 12, 9. ¿Tiene otro inalámbrico, sí? ¿Alguien lo quiere leer con el micrófono inalámbrico, por favor? 1, 2, 1, 2. A ver, ¿allá lo tiene la hermana? ¿Qué dice Apocalipsis 12, 9? Dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Allí está el problema. No son los hombres los que lo engañan. El hombre es un instrumento para el engaño. El que está engañando al mundo se llama ¿cómo? Se llama Satanás. El problema es que nosotros permitimos ser engañados. Nos gusta que nos engañen. ¿Ya? Así, nos gusta que nos engañen. Y de repente aparece que ya no vengo a la iglesia, ¿verdad? Ya a la iglesia ya no llego. Porque me está visitando alguien, ¿ya? Que me está endulzando según yo, ¿verdad? Según él me está endulzando el oído. Esto sucedió hace 5 o 6 años
me recuerdo que un ministro en la iglesia, que no está en la iglesia con nosotros, me dice por teléfono: yo quiero hablar con usted. Ah, no me diga, le digo, ¿y qué quiere hablar conmigo? Quiero hablar con usted sobre Cristo. Ah, no me diga, le dije yo, tantos años que tiene usted y tantos años que tengo yo en la iglesia, y vamos a hablar de Cristo. Sí. ¿Sabe por qué, mijo? Porque hasta hoy conozco a Cristo. Oiga usted, ministro de la iglesia de Dios, hace 5 años me dice: hasta hoy conozco a Cristo, y de eso quiero hablar. Hermanos, como somos amigos, yo no hallaba cómo no hacerlo, ¿verdad? Porque iba a haber disputa, iba a haber discusión, iba a haber análisis. Gracias a Dios nunca nos hemos sentado a hablar de ese Cristo que Él conoce. ¿Cuál será ese Cristo? ¿Será el de las Escrituras? De la cultura. ¿O será otro Cristo? Aquí dice bien claramente: estoy sorprendido. Y su Biblia dice maravillado. Estoy muy sorprendido de que ustedes se hayan alejado tan pronto de Dios, que os llamó mostrando en Cristo su bondad, y se hayan pasado otro evangelio. Y de repente me llamó y me dice: ¿y usted siempre se reúne en el sábado? El sábado es el día del Señor, y tiene una doble situación. Le digo: es santo y es bendito. No, me dijo: si el sábado puede ser cualquier día. Oiga usted, ministro de la iglesia. O sea que no escapamos, ni los obreros, ni los diáconos, ni usted como iglesia no escapa a ser engañado y pasarse a ¿qué? A un evangelio ¿qué? Diferente. Ahí en Excel o Didea, como se llama, venden vehículos. Y la gente dice: yo quiero comprar un Toyota. ¿Por qué? Porque tiene marca internacional, es una marca japonesa, que la familia Poma ha sido encargado por mucho tiempo de vender ese carro original. Pero también Alemania fabricó unos carritos chiquitos que parecían cuquitas, los Volkswagen, ¿ya? Los alemanes son los originales. Pero México, Brasil, Argentina comenzó a producir esos carros. ¿Cuál quiero yo? ¿El de Alemania, el de México, el de Argentina, el de Brasil? ¿Cuál quisiera usted? Un Volkswagen. ¿Ah? El de Alemania. ¿Cuál evangelio quiere usted? ¿El de las Escrituras o el que hablan las personas que no entienden todavía la palabra de Dios? Oiga, Apocalipsis 12:9 dice: revela, Satanás engaña al mundo entero. ¡Qué declaración más asombrosa! ¿Usted lo cree? Si esto es verdad, por implicación, ciertamente, aplicaría a un tema tan crucial como lo es el significado y el entendimiento del evangelio correcto. Dicho de otra manera, hay un evangelio que es hecho y aplicado por los hombres. Pero está el evangelio que es el original. Da igual, ¿verdad? Algo está fallando. Ya, bueno. Perdón. Bueno. Marcos 1:14 dice así. Marcos 1:14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Oiga, Marcos 1:14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. La pregunta es: ¿este es el evangelio que predicó Jesús? Sí.
es el evangelio que predicó Jesús. Oiga, y lo hizo en este mismo contexto que dice: arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Cuál evangelio? El evangelio del reino de Dios. El evangelio del reino de Dios. Este es el evangelio que usted profesa, del cual ha hecho usted una profesión, y nosotros hemos hecho una profesión. ¿Qué es una profesión? Es un título, es un oficio. ¿De qué trabaja usted? ¿Qué profesión tiene? Soy albañil, soy obrero, dice, ¿verdad? ¿Ya? Usted es profesor, esa es su profesión. Usted es contador, esa es su profesión. El hermano es agrónomo, esa es su profesión. Ahora, en Cristo Jesús, ¿qué es lo que hemos logrado? Tener una profesión, o hacer del evangelio una profesión, y vivirla siempre, todos los días. Yo estaba preocupado, hermanos. Estaba preocupado un día de estos. El sábado, 8 días, ayer 8 días, yo llegué a la iglesia de Nejapa. Y entonces me dicen los hermanos: hermano, queremos que usted predique. Ah, bien, pues le dije yo, no hay ningún problema. Pues Dios me ha mandado a servir, ¿no? No ser servido, sino que a servir. Bien, pues. Y hermano me dice: ¿y no puede usted hablar sobre la preparación para Santa Cena? Y le dije yo: ¿cómo? Sí, me dijo, sobre la preparación para Santa Cena. Pero hermano, le dije, ¿por qué tenemos que prepararnos para Santa Cena? Si nosotros hemos hecho del evangelio una profesión, quiere decir que esa profesión la vamos a practicar ¿cuándo? Todos los días. Claro, si Santa Cena fuera hoy, en este momento, yo estoy preparado. ¿Ya? ¿O no? ¿Estamos preparados? Sí. Yo no necesito preparación, porque he hecho de este evangelio una profesión. Es la práctica, ¿ya? Es la praxis, o sea, práctica. Yo estuve en los Estados Unidos y me fui a una escuela de inglés. Quería saber cómo enseñaban el inglés en Estados Unidos. Y estaba un morenito, ¿verdad? Pues no le gusta que les digan negrito, un morenito, bajito el profesor. Y empezó a dar la clase. Yo participé de la clase y me hizo algunas preguntas en inglés. Cuando terminó la clase me dice en inglés: tú debes de seguir hablando inglés. ¿Y sabes qué te recomiendo? Practice. O sea, práctica. ¿Qué es el evangelio entonces? ¿Este el evangelio qué es? Es práctica. Voy a esperar que el momento del 18 de abril. ¿Ah? No. ¿Ya? Entonces estoy tergiversando mi profesión. Estoy tergiversando el evangelio. Yo lo estoy cambiando. ¿Y cómo lo estoy cambiando? A mi antojo, a mi deseo. ¿Cuántas veces debemos de perdonar? ¿Ah? Toda la vida. Te digo 70 veces 7, 490 veces, ¿verdad? Y yo tengo 73 años y 490 no me alcanza. Entonces los 490 quiere decir que yo debo de perdonar ¿cuándo? Siempre. Yo estoy preparado para perdonar siempre. Eso es el evangelio. Es el evangelio que usted conoce y que yo conozco, y es el evangelio que debemos de vivir. El evangelio que debemos de practicar, ¿ya? El versículo 1 de Marcos hace referencia a este mensaje cuando declara: el principio del evangelio de Jesucristo, el principio del evangelio de Jesucristo. El evangelio de Jesucristo era acerca del reino de Dios.
y ninguna otra cosa. Debemos creer que es evangelio y no una falsificación o sustituto ideado por el hombre. Es decir, el hombre a través del tiempo ha ido ideando cómo y de qué manera, y aquí estoy de acuerdo con los sociólogos, dormir a las masas. Y por eso es que cuesta que un profesional universitario llegue precisamente al evangelio. ¿Por qué cuesta? ¿Por qué cuesta? Porque muchos están durmiendo a la gente. La tienen dormida, la tienen paralizada. ¿Cómo se llama esa cosa? Como lo duerme uno, ¿cómo se llama? Anestesia. Están anestesiados. Y entonces la gente anestesiada hace lo que la persona dice que haga, no lo que Dios dice que haga. Hay lugares que hay un rótulo que dice: no recibimos billetes de 50 y de 100. ¿Por qué será? ¿Ah? ¿Saben por qué? Porque los billetes de 50 y de 100 muchas veces son falsos. Usted puede distinguir entre un billete original y un billete falsificado. Cuesta, ¿ya? Eso es lo que le está costando a la gente, salir de ese evangelio falsificado, de ese falso evangelio, ¿ya? Y tomar un evangelio que es y con base a las escrituras. Oiga bien, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Hermano Medardo, ¿qué año es cuando escribió esta carta a los Gálatas Pablo? ¿Ah? 50. Quiere decir que ya en el año 50 ya había ¿qué? Un evangelio ¿qué? Diferente. Y hoy, en el 2019, esto se ha incrementado y usted puede tener evangelios de todo color y tamaño y que se acomode a lo que usted quiere acomodarse. ¿Ya? Nos dicen el sábado: ustedes están malditos. Y así lo dicen con gran energía: ustedes están malditos. Yo le pregunto, iglesia, ¿estamos malditos? No, no. Estamos con un evangelio auténtico, con un evangelio diferente. ¿Ya? Oiga, hay una medicina que se llama glucosamina. ¿Ya la han oído ustedes, va? Glucosamina, que sirve para la rodilla, ¿sí? Para eso sirve, para flexibilizar la rodilla. Mi esposa tiene un problema. Hace muchos años le pegó un carro en la pierna izquierda, y hoy con la edad, con sus casi 73 años también, está mala. Pero alguien le dijo: mire, compre glucosamina. Mire, eso es, le dijo una doctora, por cierto, compre glucosamina. Mi esposa es muy cuidadosa. Y entonces cuando fuimos a preguntar, leyó la viñeta. Y en uno de los contenidos dice que tiene sustancia de cangrejo. Hermanos, si nosotros tenemos este evangelio auténtico, este evangelio original, ¿podemos tomarnos esas pastillas? ¿Ah? No. Podrá curar, ¿verdad? Podrá curar. Pero tiene sustancia de ¿qué? De cangrejo. Por eso es que usted tiene que leer todas las viñetas que tienen, todas las cosas envasadas. Todo lo tiene que leer. ¿Qué es lo que está tomando? Usted tiene que enseñarle ya al niño desde chiquitito a leer esas viñetas. Porque sabe usted una cosa, esos marshmallows
unas cositas así, como el algodón. ¿Sabe que son inmundas? Usted sabía que la gelatina es inmunda. Y usted hace gelatina y la vende. Y se la come, la consume. ¿Y sabía usted que también es inmunda? ¿Cómo ha conocido usted eso? En el verdadero ¿qué? Evangelio. Mata y come, le dijo, ¿sí? ¿verdad? Mata y come. Y entonces va a ver usted unos varones que andan con camisas hasta aquí, el cuello y hasta aquí, pero matan cerdos. Y predican el Evangelio. No porque esa ley era para Israel. Si nosotros, la humanidad, la cantidad de seres humanos que vivimos en el mundo, nunca hubiésemos comido cosas inmundas, nosotros fuéramos un mundo sano. ¿Ya? Oiga, estoy maravillado. Mas si aún, dice, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara en otro evangelio diferente del que os he predicado, sea anatema. Si algún hombre os predica diferente evangelio del que os hablé, sea anatema. Oiga, y dice que caiga ¿qué? Maldición, aún sobre mí, dice Pablo. A muchos están, están tratando de complicar la situación entre Jesús y Pablo. El evangelio de los apóstoles y de Jesús y de Pablo. Dicen que se contradice. ¿Ustedes qué dicen? ¿Creen que se contradice? No. No se contradicen. Un poco más adelante, Pablo enfatiza su esperanza en que la verdad del Evangelio permaneciese con nosotros. Busquemos Gálatas 2.5. Gálatas 2.5. Busquemos allí. ¿Lo tienen? El micrófono, para que alguien lo pueda leer. 2.5. Gálatas 2.5. ¿Quién lo tiene? Hermana, ¿lo tiene? 1, 2, 1, 2. A los cuales ni por un momento ascendimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Quiere decir que entonces esos que llevaban un evangelio ¿cómo? Falso. Imagínense ustedes que en ese momento y en esa época y en ese contexto querían que la gente se circuncidara. Y la circuncisión, según la escritura, ¿dónde es? ¿En el prepucio o dónde? En el corazón. Miren qué diferente. Quiere decir que aquello es falso, ¿no es cierto? Pero para que yo me circuncide, ¿sabe qué me ofrecen? Que me van a llevar a Miami, me van a dar una visa para Estados Unidos. Y muchos por esa visa y por ir a Miami se han pasado a otro evangelio. Y eso, hay unos de la iglesia, ¿verdad? Que eran de la iglesia y se fueron y ahora hablan hebreo. Pero hablan unas 3 palabras, Yahweh, Yahshua, ¿verdad? Pero no hablan otras cosas más que eso, ¿ya? Ese evangelio, ¿cómo es? Es falso. ¿Por qué vamos nosotros a hablar en hebreo si nosotros hablamos castellano? O español, ¿ya? Entonces, no podemos estar recibiendo falsas promesas. A veces son falsas promesas que nos hacen para que nosotros nos pasemos ¿a qué? A otro evangelio. Ahora bien, algunos proclaman un evangelio de salvación, otros un evangelio de gracia, otros un evangelio de milagros, otros un evangelio social, otros de fe,
otros de prosperidad, y hay algunos que tienen un evangelio musical. Cuando vaya usted a Metrocentro en San Salvador, dése una cruzadita por donde venden la comida. Y ahí va a ver usted muchas personas que andan con las Biblias en las manos, pero están tomando cerveza porque tienen un evangelio social. Es decir, andamos buscando un evangelio que se acomode a mi falsa manera de vivir. Yo tenía una tía que decía que las personas tenían cara de rico, pero corazón de ¿qué? De pobre. ¿Cómo lo definía ella? La cara, la apariencia de rico, pero un corazón de ¿qué? De pobre. Y eso es lo que está sucediendo hoy en día. Hoy en día nosotros queremos aparentar, y la pregunta que le hacen es: ¿y usted dónde se congrega? Así, ¿y usted dónde se congrega? Y cuando usted dice, el problema es que también nosotros somos tímidos para contestarla, en la iglesia de Dios. La iglesia de Dios. ¿Y cuál es la iglesia de Dios? En lugar de decir, yo me congrego en la iglesia de Dios. Así, con firmeza, sin vergüenza, ¿ya? Sin pena, ¿ya? Pero no, ¿verdad? ¿Y dónde se congrega usted? En la iglesia de Dios. Lo que tenemos que decir es, en la iglesia de Dios con firmeza. Nuestros jóvenes tienen ese problema. Porque como hay un montón de evangelios en esta zona, ahí está plagado de un montón de evangelios. No, hombre, no vayas ahí, si allá a dormir te vas. ¿Cómo me voy a dormir yo oyendo al hermano Santos? ¿Cómo me voy a dormir yo oyendo a las hermanas Vides? ¿Cómo me voy a dormir yo oyendo las participaciones de la iglesia? Ayer estuve en Guajape y Apopas, en otros lugares. Y pasaron los niños, era el fin del trimestre. Le decía al hermano Merardo que los niños saben tantas cosas. Cantaron 5 alabanzas y 4 niñas, ni siquiera con himnario. Las 5 alabanzas ni siquiera con himnario. Y eso me gustó la hermana Vides. No andan papel, no andan nada. Ahí andan todos. ¿Ya? Sin pena. ¿Por qué? Porque tenemos un evangelio que es el original. ¿Ya? Tenemos 37 puntos de fe que dan fe de esa praxis que nosotros debemos hacer todos los días. Algunos ya dije antes, algunos afirman que el evangelio de Pablo era diferente al que predicaron los apóstoles y predicó Jesús. Eso no es cierto. Siguió predicando el reino de Dios, siguió predicando el evangelio de Jesucristo. ¿Ya? Ahora, ¿por qué nos dicen que la literatura, ¿verdad? ¿Por qué nos dicen? Para confundirnos, para ver si caemos en la trampa de Satanás que está engañando a las personas. ¿Ya? Hermanos, no hay duda que la Escritura nos da una advertencia muy contundente. ¿Cuál es? Que nosotros tenemos un correcto y un verdadero evangelio. Hermano, con el hermano nos conocemos desde el año 1980. Y yo le pregunto, hermano Elías, desde los 80 a esta época, ¿ha cambiado el evangelio que nosotros tenemos? No. Se sigue predicando el mismo evangelio. ¿El evangelio de quién? El evangelio de Jesucristo, el evangelio que predicó precisamente ¿quién? El apóstol Pablo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Hacer lo que dice Pablo en Corintios 11:1. Sed imitadores de mí, ¿como qué? Como yo de Cristo. ¿Ya? ¿Tuvieron aflicción los apóstoles? Sí. ¿Tuvo aflicciones Pablo? Sí.
¿Ya? Pero imagínense el cuaderno de las escuelas que viene de adultos, ¿verdad? Va a hablar del libro de los Hechos y cómo Jesús asciende los 50 días, asciende al cielo como primicia. Y en el capítulo 2 habla que vendría el Espíritu Santo prometido en los evangelios. Pero ¿cuál Espíritu Santo? ¿El de las Escrituras o el de danzar y hacer cosas? ¿Cuál Espíritu Santo fue el que vino? El Espíritu de las Escrituras. ¿Ya? Entonces, hermanos, no hay duda que nosotros debemos de hacer las cosas bien claras. Dice, el presente tema es tan importante que Dios inspiró al apóstol Pablo a dar una advertencia a los gálatas de esa época y ahora nosotros. ¿Qué les dijo? No se pasen para otro evangelio. Cuando lleguen a visitar, usted reciba sus visitas, sí, si no tiene problema. Reciba las visitas, pero mire lo que usted va a escuchar. Oírlo todo y ¿qué? Les cuento entonces esto. El hermano ministro Julio Pineda, que ya murió, él es mi consuegro. Y cuando él sale de la administración, me dice, hermano Julio, me dijo, yo le tengo aquí un cassette, me dijo. Ah, no me diga, tiene un cassette, sí. Y quiero que lo escuche y cuando lo escuche, platiquemos. Ah, hermano, le digo yo así al hermano, con todo respeto, porque nos respetamos siempre con el hermano Julio Pineda, ministro de la iglesia, ¿sí? Y le digo, me va a perdonar, pero no le voy a tomar el cassette, porque yo sé el contenido del cassette, y yo sé qué es lo que está haciendo usted hoy. Estaba en un evangelio diferente, que se llama la iglesia de Creciendo ¿en qué? En gracia. ¿Ya? Oiga, estamos hablando de un ministro que por muchos años fue director del gobierno ejecutivo. ¿No? Satanás, ¿puede moverlo a usted? Sí. Sí. Y muchos ministros de la escuela de ministros, muchos ministros se fueron, y hoy hay uno de los ya no tan joven, ¿verdad?, que está dirigiendo esta iglesia Creciendo en Gracia. Pregunto, ¿ese es el evangelio? ¿El evangelio de la Asamblea de Dios es el evangelio? No. Hay alrededor de 3000 sectas en el mundo y ya hay alrededor de 2000 religiones en el mundo. Pero quizás esta es como la conclusión, hermanos Medardo, del primer trimestre, ¿sí, verdad? Ya hemos estudiado desde la 1 y la hermana dio todos los títulos, cómo fueron las altas y bajas de la iglesia y cómo se mantuvo la iglesia. Si la iglesia en el pasado se mantuvo, la pregunta es, ¿la iglesia del presente qué va a pasar? Debemos de continuar. ¿Ya? De repente decimos, es que este primer trimestre fue tedioso, porque todo es historia, todo fue profecía. Sí, pero era necesario, era urgente que usted y yo conociéramos todos esos movimientos, todas esas transformaciones, todas esas cosas, para que nuestra fe no decaiga, para que nuestra fe, para que nuestro evangelio continúe adelante. ¿Qué ganamos con eso? La vida eterna. Oiga, esto del evangelio de las Escrituras, ¿saben de quién es responsabilidad de predicarlo? De todos y cada uno de nosotros. La hermana decía, nosotros debemos de saber, porque cuando salimos a evangelizar, hablemos de este evangelio, porque la gente tiene unos rotulitos, soy católico, y usted ya no le puede tocar la puerta porque ya
Hermanos, no hay duda que debemos. Esta es una responsabilidad que no se debe tomar a la ligera. Oiga, los verdaderos ministros siempre deben enseñar lo que Dios ordena, no lo que agrade a los hombres, incluyendo a los eruditos de la Biblia. Así que no es posible ninguna afirmación de que Pablo enseñó un evangelio diferente, oiga, o un segundo evangelio, casi siempre acerca de Cristo o de paz. Si él hubiese hecho esto, la maldición hubiera caído sobre él. Concluyamos. Quiere decir entonces que si nosotros tenemos un evangelio en la Escritura y los otros no tienen un evangelio en la Escritura, según Gálatas, la lectura que hicimos, ¿a quiénes están malditos? ¿Nosotros o ellos? Ven, ¿se dan cuenta? Cuando le digan a usted que está maldito, digan no, usted tiene un evangelio diferente, y léale estos versículos de Gálatas para que reflexione, para que se dé cuenta que lo que está haciendo, eso no agrada al Señor. Me recuerdo en una ocasión, fuimos allá por la costa, por Sonsonate, a una iglesia que nos invitaron, que querían platicar con nosotros, y fuimos. Y de repente era una iglesia apostólica, pentecostal, y empieza una morena alta a dar saltos de un lado para otro, hermanos. Y nosotros dijimos, ¿y esto qué sucede? Y nos dice el pastor, es que ella tiene el Espíritu Santo. Y le digo yo, pero ese no es el Espíritu Santo, ese es un espíritu de error el que tiene. ¿Ya? En esa misma ocasión me dice un hermano, me dice, yo quiero hacerle una invitación, vamos a Guatemala, me dijo, porque esa predicación que usted tiene allá en Guatemala va a ser oída, y cuando regresemos, venimos cada uno, me dijo, con $5,000. Buena tentación, ¿verdad? Buena tentación. Imagina una semana ir a Guatemala y traer $5,000. Pero ¿qué iba a ir a predicar? Hojarasca. ¿Qué iba a predicar? Lo que ellos me dijeran. ¿Diga? El evangelio de la prosperidad. El evangelio de la prosperidad. ¿Ya? El evangelio de la prosperidad es que si usted quiere casa, el Señor le da casa, le da vehículo, le da un buen trabajo, le da una buena mujer, le da un buen novio, le da una buena esposa. ¿Ya? Y la gente asiste, va, pero vaya a esta hora. ¿Qué hora es en este momentito? Vaya a esta hora a Metrocentro, ahí se están echando las cervezas. ¿Ya? ¿Ven ustedes? ¿Se dan cuenta cómo la humanidad, cómo la gente está engañada? Ahora, ¿cuál es nuestra responsabilidad como iglesia de Dios? Llevar la verdad. Llevar la verdad escritural. Llevar este evangelio de las escrituras. Porque solamente de esa manera la gente se va a quitar ese velo, igual que el velo que tiene Israel en este momento. Va a dejar de ser engañada. Me decía un aspirante a sacerdote, Alfredo Guillén es psicólogo. Don Julio me dice, hablemos de las escrituras, me gusta hablar con usted de las escrituras. Y empezamos a hablar de las escrituras. Hicimos un recorrido como de 15 kilómetros y no paramos de hablar. ¿Ya? Al final que llegamos al lugar donde íbamos a hacer el trabajo, me dice, don Julio me dice, así como ustedes explican, como ustedes tratan de vivir el evangelio, sus iglesias no son grandes. ¿Viste la verdad? ¿Ya? Porque aquí se desmenuza la bendita palabra del Señor. Pero imagínense, allá en San Salvador hay unos anfiteatros, así les voy a llamar yo, unos anfiteatros que a las 9 hay 5,000, a las 12 hay otros 5,000, a las 3 otros 5,000, a las 7 otros 5,000 personas. Póngale usted, cada persona a $1, ¿cuántos dólares son diarios? ¿Sabe qué pasa en esos anfiteatros? El siguiente día llega un carro blindado a recoger la plata.
pero la gente dice que está edificada. La gente dice que sí, ¿verdad? Están en el Evangelio. ¿Pero en cuál Evangelio? En el billete falso de 50 o 100 dólares. Amados hermanos, no hay duda que esto que hoy hemos hablado concluye las 13 clases que nosotros estuvimos estudiando. Usted tiene la llave. Jesucristo abrió la puerta. Usted tiene la llave para ser engañado o para no ser engañado. Pregunto, ¿hay falsas cerraduras? ¿Ah? Sí. ¿Hay falsas llaves? Sí. ¿Y cómo abrió? Con una llave falsificada. ¿Y cómo es que han pregonado este evangelio que no es la verdad? Con una llave falsa. ¿Ya? Solo, fíjense, las escuelas nos siguen diciendo, ¿por qué no ha venido el fin, como dice Mateo 24:14? Porque la iglesia no ha llegado hasta a todo el mundo. Y apenas llegó a Alemania, a Europa, falta por llegar a otros países. Preocupémonos, porque cuando este evangelio de las Escrituras se haya predicado, entonces sí será el fin. Que el Señor bendiga su palabra. Pongámonos de pie porque el evento pues continúa. Para mí ha sido un privilegio muy grande compartir esta bendita palabra de Dios en esta mañana.